Acuérdense que la Universidad Distrital fue condenada por racismo por la Corte Constitucional, que fue el caso de los hermanos Ledesma de la Facultad Tecnológica, y ese caso pues nosotros desde el semillero, el colectivo, la mesa de estudiantes, eso lo llevamos hasta las últimas, que fue cuando la Corte falla en torno a ese tema. Nuestra alma mater le falló a Heiler Ledesma, accionante, y su hermano, vulnerando sus derechos a la igualdad, la no discriminación y al debido proceso. Durante la asignatura de conmutación digital, el profesor Chavarría mantenía un trato hostil, burlesco y racista. A pesar de las pruebas y reclamaciones formales que hizo Heiler, tanto el Consejo Curricular como la Decanatura se negaron a reconocer lo sucedido y a implementar medidas, afirmando que era falso e irrespetuoso. Pese a que él solicitó que lo cambiaran de grupo al no sentirse cómodo compartiendo espacios con el profesor. Su desempeño académico bajó en razón de la violencia institucional que atravesaba, la negativa a calificar sus exámenes o las notas diferentes que él recibía en los trabajos en grupo, e incluso los extraños ajustes que aparecían después en el registro del sistema de gestión académica y las dificultades en la sustentación de su trabajo de grado. La primera y la segunda instancia de la Corte Constitucional también le fallaron, negando su tutela. Tras apelar con la Defensoría del Pueblo, la Sala de Revisión revocó las decisiones anteriores y tuteló sus derechos fundamentales. Además, ordenó a la universidad llevar a cabo un acto simbólico y a implementar medidas efectivas para prevenir la discriminación racial. Dentro de lo que tiene que ver con las tres funciones misionales, que es la de docencia, investigación y extensión o proyección social, en proyección social la universidad tenía que estar lo que están haciendo ustedes. ¿Sí ve? Esto que están haciendo ustedes tenía que estarlo haciendo la universidad y no lo está haciendo, porque entre otras cosas, esta facultad que forma maestros tenía que estar allá. Allá la universidad tiene una sede, entonces la universidad tendría que estar haciendo un trabajo allá, que vincula las organizaciones sociales. Por ejemplo, allá donde ustedes están haciendo el trabajo que es Bosa, ¿cierto? Bosa tiene hoy en día una de las poblaciones afro más grandes de las 20 localidades y tiene una de las poblaciones afro más grandes en Bogotá. El marco de la política que tiene la alcaldía mayor, que eso es una política del Consejo de Bogotá, el acuerdo 175, y esta es la Universidad de Bogotá, que la nacional es de la nación y la pedagógica es de la nación. Entonces la universidad tuviera una política para atender ese tema de los estudiantes afros en Bogotá, de todos los colegios distritales y colegios privados. La universidad no ha cumplido con eso. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Sacaron un acuerdo y ahí metieron desmovilizados, reinsertados, metieron pues a todo el mundo, ¿sí? Que tampoco la universidad la ha venido cumpliendo. Entonces, por eso les digo que la ley 70 sí no está bien reglamentada. Si estuviera reglamentada y quieran un 30%, ya hubiéramos visto algunos resultados, ¿no? Pero no se ven. Yo tengo una formación, yo soy maestro normalista, soy licenciado también, y aparte de eso, pues tengo estudios de especialización, de maestría y estudios de doctorado. Yo estudié en la Universidad Pública de Navarra, en el País Vasco, y allá también me sirvió mucho esa experiencia de los vascos, porque ellos en el contexto español también han luchado por su identidad étnica, por su independencia frente a lo que fue España hasta hoy. Entonces, pues esa experiencia también me sirvió mucho en mis estudios allá, cuando estuve allá. Incluso aquí mismo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nosotros creamos una mesa de profesores, estudiantes, trabajadores. Yo incluso tengo un semillero de investigación y un grupo de investigación en estos temas, que es el grupo Grupadenia, y el semillero se llama SEI, Semillero en Estudios Interétnicos. Ha sido muy importante por el trabajo que hemos venido haciendo con la Secretaría de Educación, con profesores de la Secretaría. También tuvimos una red, ya muchos se pensionaron, que fue la red ELEGUA, que era una red de maestras y maestros que trabajábamos en torno a este tema. Entonces, eso fue muy importante y participamos en el marco de lo que fue la reparación, que fue financiada por la Agencia Española de la Cooperación, la AECI, en un trabajo que fue investigando el racismo en la escuela.
en Bogotá con la dirección de la profesora Marisabel Mena, que ella estaba en la Universidad del Valle y profesora, ella es historiadora. Entonces, pues he tenido más de 40 años en este tema, porque eso también ha sido muy importante para las nuevas generaciones. Como un sujeto, pues también pues, he sido víctima, no solo ya como profesor, sino como un sujeto común y corriente. He sido víctima. Aquí en la universidad estamos con el profe Wilmer, la profe Nevis y el profesor David Navarro. Estamos creando la maestría en estudios afrocolombianos y afrolatinoamericanos. Son asuntos que merecen estar en la agenda de las ciencias sociales en Colombia. Creo incluso que la universidad estaba en mora de ponerle más atención para formar educadores que respondan a ese tema, porque eso no se tiene. Nosotros hicimos un análisis de todas las maestrías que se ofrecen en Colombia, que no son muchas, son como 2 o 3, y ninguna tiene esos enfoques. Todas son enfoques desde el punto de vista de la antropología cultural. Eso es para antropólogos o sociólogos, más no maestros. Nosotros hemos puesto el énfasis básicamente en lo educativo. Más allá de la mirada histórica, de la mirada antropológica o incluso cultural o etnoeducativa que ha primado en la oferta de programas en otras universidades, nosotros queremos poner el énfasis en que hay una manera también de hacer la educación. Bueno, la educación es la clave. La educación es la clave para todo. La educación es la clave para entendernos como nación, para no matarnos, para comprender al otro. Es la clave para no ser racistas. Yo creo que lo importante de esto es que nuestra región es una región que se ha nutrido de múltiples voces, de múltiples culturas. Y en esto no se trata de, de cambiar una, entre comillas, superioridad de cierta cultura para desplazarnos a otra presumible superioridad de otra cultura. Yo pienso que ese no es tampoco el debate ni la disputa cuando se habla de, por ejemplo, reconocer el papel de los negros y afros en el continente y en Colombia, de cómo justamente la cultura y la visión de estos pueblos enriquece la mirada que tenemos tanto de nuestras sociedades como de nuestra manera de relacionarnos con otras naciones, con otros pueblos y con otros continentes. Yo creo que la educación es una construcción social que ha permitido que podamos mirarnos de una manera más rica, de una manera más diversa. ¿Cómo le ha dado el Estado? Para el caso colombiano, me parece que se han hecho unos esfuerzos, por ejemplo, en etnoeducación, se han hecho unos esfuerzos con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pero pues hemos tenido dificultades en las implementaciones y sobre todo dificultades porque como el racismo está incrustado en la sociedad colombiana, la educación es un reflejo de esta. Podría hacerse una aproximación y un desarrollo a lo que podríamos llamar didácticas y prácticas educativas que enriquezcan justamente la visión de cómo formamos y cómo educamos a nuestra niñez y a la juventud, ¿no? Hay que trabajar con lo administrativo, con lo curricular, con lo académico, con muchas cosas que la componen. Entonces, me sigue pareciendo con Mandela que la educación es la clave para tener una Colombia, parafraseando a Mandela, arcoíris. Mandela hablaba de una Sudáfrica arcoíris en la que cupieran todos los colores. Y un poco parafraseándolo también, si queremos una Colombia arcoíris en la que quepamos todos, pues la educación es la ruta. Y para resolver este problema de raíz, pues se necesitan políticas públicas, se necesita que estas implementaciones de la ley avancen más en materia educativa, pero se necesita también una política de frente contra el racismo, se necesita oportunidades, se necesita reparaciones históricas, oportunidades para las mujeres afros en todos los ámbitos de la vida. Bueno, yo creo que ante agresiones o ofensas que se hacen de este tipo, no es fácil
pedirle a la gente pues que pase la página y siga, ¿no? Creo que el llamado más es a los que justamente ejercen este tipo de violencia y de agresiones, ¿no? Porque es evidente que eso deja una huella muy honda en algunos casos en la formación de los chicos, de las chicas. Lesiona de manera grave la autoestima, la propia valía y dignidad de las personas. Esto es básicamente un sistema, no es simplemente que pues alguien de manera gratuita se le ocurrió ejercer prácticas racistas sobre otros. No, es que es parte del sistema el que ayuda a reproducir desigualdades y pues saben que están haciendo muchas veces algo de manera consciente. Y pues en este caso también la gente que lo padece pues también tiene que organizarse. Y aquí está una parte, y es las propias instituciones que tienen que ver con el asunto, pues como se dice, se pongan la camiseta de veras, comenzando desde el propio Ministerio de Educación Nacional. Pero esto tiene que ver con una cosa que es lo que también creo que podría darle un impulso a eso, poniendo gentes en esos lugares institucionales que sean de ellos, el Estado y la sociedad lo suficientemente amplia y grande para que se les dé esos espacios a líderes negros y afro. ¿Cuál es el problema? Y lo mismo sucede en las instituciones educativas, es decir, es que esto no es solamente con el relato de que sí estamos con los pueblos negros. Podemos avanzar realmente muchísimo más, muchísimo más. Estamos hablando de una población que es lo suficientemente significativa y numerosa en la sociedad colombiana como para que con lo que se hace, digamos, es que no, sí estamos haciendo. Inclusión no quiere decir es que entonces, como ahora nos dicen que hay que meter unos negros y afros y unos indígenas y tal, entonces metamos uno, no. Y entonces sacamos la foto y decimos que cumplimos. Ustedes ven incluso los mismos medios, uno de los grandes medios, sin mencionarlo, se le ocurrió que primero la gente, dice ahora el lema. El país se construye de las regiones. O sea, en el fondo están cogiendo una cosa que es sentimiento ya mayoritario en la sociedad, lo voltean y lo hacen como si fuera suyo, pero realmente están haciendo es viendo a ver cómo mantienen la torta informativa y publicitaria que les da vida como medio para mantener unos intereses que los atan casi siempre a los círculos de poder que han gobernado. Los medios juegan un rol muy importante. Incluso yo he visto periodistas con lenguajes racistas. Cuando se dirigían a algunos personajes afro, eran lenguajes racistas. Mira, era con el tema de Francia Márquez. Y ella le ha tocado sufrir en los territorios, en el Cauca. Le ha tocado vivir todo ese tema de la violencia. Incluso ella no puede ir allá, a su mismo territorio. Y cuando trató de ir en helicóptero, los del Centro Democrático, la Cabal y toda la gente empezaron a cuestionar, ¿sí me entiende? Ahí hay un tema de racismo, porque es una mujer negra que no tiene derecho pues, a nada, siendo vicepresidenta. Hay todo un lenguaje, y ese lenguaje incluso en el comunicador social es producto de su formación, incluso políticos, que eso es gravísimo. Mire, Laureano Gómez era un tipo que fue amigo de Hitler, de Franco, de Mussolini. Y aquí en Colombia hay toda una corriente, miren el mismo Uribe, toda esa corriente del Centro Democrático, son corrientes que eso se sigue reproduciendo a nivel político, porque es que el tema no es solo educativo. Acuerde lo que decía el maestro Pablo Freire, la educación es un hecho político. Y al ser un hecho político hay que formar personas para transformar la sociedad. Entonces ese es un trabajo como todo, ¿sí? Sino tenemos que empezar por formar a la gente en esos temas. Independientemente de quien llegue a la alcaldía, la comunidad está formada y sabe que son sus derechos. Son muchos los avances que hemos tenido, por lo menos, si no muchos significativos que hemos tenido en materia jurídica en Colombia, desde la implementación de la Ley 70 hasta la Ley 1482, la Ley contra la discriminación. Sin embargo, el gran cuestionamiento es que pese a los avances en materia legal y pues en el ámbito jurídico, seguimos todavía con líos en la parte cultural, social, educativa. Es decir, el racismo sigue con todos sus tentáculos y de manera más fuerte cada día en nuestro contexto. ¿Qué está pasando allí? Esa es la gran pregunta.
porque no es posible que tengamos unas herramientas jurídicas, pero que en lo cotidiano sigamos viendo cómo, digamos, los afros siguen siendo víctimas del racismo en todo lado. En las implementaciones hay muchos líos. ¿Cómo es posible que en Colombia no tengamos ni siquiera unas estadísticas de cuántos estudiantes afros tenemos en el distrito, por ejemplo, en el país? O cuántos maestros afros, por ejemplo, tenemos también en ese sentido. O cuántos maestros, incluso no afros, están preparados, y afros también, preparados para poder implementar, por ejemplo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Me parece que falta, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, falta capacitación, falta educación, formación para los maestros, para que puedan, por ejemplo, implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Eso falta, pero falta también educación para los niños, porque desde niños ahí está la clave para el antirracismo. Es un proceso integral. Hay que trabajar con todos los componentes, trabajar con los padres de familia, trabajar en las instituciones, trabajar con los maestros, trabajar con los jóvenes, para que justamente con los directivos, para que estas cosas no sucedan, para que entiendan que si el niño afro lleva su pelo a flor de piel, no tiene por qué ser obligado a peinarse de otro modo, para que entiendan que los niños afros no es que tengan problemas de fonética, es que hablan así, porque hay unos dialectos y una riqueza lingüística que nos caracteriza. Cada cuerpo se instala en el mundo de manera diferente, como lo decía Fanon, ¿verdad? Y en la medida en que entendamos eso, vamos a entender que hay otras maneras de asumir también lo corporal, por ejemplo, incluso en el ámbito de la escuela. Faltan estadísticas concretas que nos permitan usar esos datos para poder acceder a las oportunidades, a los recursos. Y en el ámbito de la educación superior, falta el ingreso de muchos afros a la educación superior. Y el IFE se convirtió en una barrera para que los estudiantes no ingresen al sistema de la educación superior, cuando es un derecho fundamental. Además, ¿cómo le van a cobrar a un estudiante para que presente un examen? En el caso de los profesores, un profesor que sale de su casa a las 4 o 5 de la mañana, que tiene que estar a las 6 en el colegio, de allá sale a la tarde y entra acá a estudiar, que acá salen a las 10 de la noche y llegan a su casa a las 11, ¿a qué hora lee o qué hora estudia? No puede. Entonces, eso es un problema muy serio de la Secretaría. Los profesores deberían de descargarlos. Como yo, por ejemplo, cuando fui a estudiar a Europa, yo estaba dedicado nada más a eso, porque todo el que va a hacer estudios en otros países tiene que estar dedicado solo a eso. Entonces aquí un profesor no puede hacer eso, porque el profesor le toca trabajar, cuidar a su familia y estar pendiente, pongamos, no tiene tiempo. Otra cosa, las maestrías a los profesores les tocaba poner de su bolsillo, entonces un profesor eso de todas maneras va a afectar el bienestar de su familia. Falta ampliar esos horizontes, faltan investigadores. Yo miraba alguna vez los grupos de Colciencias y son realmente muy pocos los investigadores afros posicionados en estas métricas. Entonces, todo ello falta, todo ello. Significa ensañarnos en otras formas, desde la misma apuesta, porque es que a veces hacemos el programa y replicamos el modelo estandarizado de formación del otro lado. Tiene que ver desde la manera en que nos han llevado a ser productores de artículos como máquinas, los investigadores, hacer unos proyectos que cuando usted mira todos tienen el mismo referencial teórico. O sea, todas las tesis son una copia de otra, porque casi siempre tomamos el mismo referencial, lo que muda, lo que cambia es de pronto la comunidad con la que yo estoy trabajando, pero es exactamente lo mismo porque el objetivo, no sé cuánto, o sea, es eso, es una copia y así estamos. Y la pregunta es, ¿podemos salirnos de eso? Sí, hay que empezarlo a educarlos a todos. Y Eduardo Galeano pues también hacía alusión en ese texto, Las venas abiertas de América Latina, a lo que ha sido la explotación de este continente.
está buscando como una justicia social, todas esas cosas. Yo tendría que estar luchando por esos que están sufriendo, ¿cierto? Pero yo lo que no puedo es poner en sufrimiento a esos que son los que históricamente han vivido el tema de la exclusión, de la pobreza, de la violencia desde la época de la colonia, que son los pueblos originarios y los africanos esclavizados, y que son los mayores víctimas del desplazamiento y todo eso. Y yo miro, por ejemplo, el caso de los grupos armados en Colombia, no hay ideologías tampoco. Porque yo digo una cosa, el ELN era una guerrilla guevarista, Cuba, Che Guevara. Entonces, si se estuviera reivindicando, no podían estar en estos territorios oprimiendo a los que históricamente han sido oprimidos. Una cosa de lógica, ¿sí o no? Y un agravante, han sacado a los niños, niñas de la escuela para meterlo a sus filas, cuando el conflicto no tiene nada que ver con estos pueblos. Eso es gravísimo. Pueblos étnicos son el 67% de las víctimas y sus territorios. Pero el diálogo se establece entre los victimarios, que son los grupos violentos, y el Estado. O sea que los otros no importan. Ese es como yo miro las noticias del caso de Israel con los palestinos. Hablan es solo del sufrimiento de los israelitas, ¿cierto? Pero los otros no son seres humanos ni nada. Entonces, ahí hay un problema, que no hay equidad en la información ni objetividad en los lenguajes que se utilizan. Y eso se empieza a repetir y la gente repite, ¿sí? Pero no analiza. Entonces, para el Estado eso no importa. Entonces, el Estado va a negociar es con los violentos. Ahí no podemos hablar de paz total, porque yo considero que tienen que ser todos los actores que participen. La educación es fundamental y influye absolutamente y determina la ruta que nosotros vamos, con el que nos identifiquemos, con el que no nos identificamos. Esto verlo como una apuesta política. Normalmente a mí me preguntan y me dicen, ¿cómo puede ser una feminista católica, religiosa? ¿Cómo puede ser? Eso no empata. Porque es así. Digo, sí, es posible. Porque no podemos dejar la teología en manos de una sola visión monocultural. La falta de educación, que eso es lo que ha pasado con nuestros pueblos y con parte de la sociedad colombiana. Por eso es que nunca les ha interesado que la gente se eduque, pero no cualquier tipo de educación. Tenemos que tener una educación que la gente piense, razone y que sea crítica. La pregunta que se hacía acá por la ilustración, en donde a la gente por falta de educación estaban en una minoría de edad que él llamaba. Es decir, una persona podía tener la edad cronológica de un adulto, pero su edad cognitiva mental era la de un niño. Ustedes se están formando desde un conocimiento así de minúsculo, porque el mundo es mayor que eso. Ustedes están aquí y el mundo sigue haciendo aquí y aquí. Y si tú no te abres a aprender de aquí y acá, tu conocimiento cada vez queda mucho más reducido. Hablamos constantemente de diálogos, pero las condiciones para el diálogo no están dadas. No es lo mismo ustedes dialogar con barriga llena o dialogar con barriga vacía. Y obviamente quien está de barriga llena no se interesa mucho por el que le está haciendo falta, ¿verdad? Eso es lo que ha generado un pensamiento cartesiano, individualista, formado para el yo, y no para el nosotros, ¿no? Y en nosotros incluye las diversidades en toda su magnitud. Mire, yo creo que no hay que callar más. Estamos en un momento en que tenemos que hacer público, pero digo yo que responsablemente. Hay que denunciar. Nosotros, los más mayores, hemos tragado mucho sapo en este proceso, ¿no? Y mucho nos quedamos calladas. Y nos quedamos callados por el miedo a perder el empleo, por el miedo a muchas cosas, ¿no? Y seguimos padeciendo internamente. Y eso sí que lo hemos vivido las mujeres dentro de estos procesos. Hay que fortalecerse, hay que buscar grupos, redes de apoyo y que se puedan pensar también comunitariamente una salida. Creo yo que por allí sería una de las posibilidades, ¿no? De trabajar allí. Sé que todo esto atraviesa nuestros cuerpos y nuestros seres, porque no es fácil. Los niños son los más vulnerables. Tenemos que proteger a los niños. Si vemos que hay una práctica de estas, hay que de una vez alertar y digamos que activar todos los canales y trabajar con el niño en su autoestima y proteger a la infancia es clave.
pero también a los jóvenes, a estas personas, si son adultas, que activen todos los canales de denuncia, que ya los tenemos y tenemos herramientas legales para denunciar, que no callemos, que gritemos el racismo, para que esto se vuelva también sanción social. Y en las instituciones lo mismo, que tengamos protocolos para poder trabajar, digamos, estas temáticas. Pero con los niños y jóvenes hay que protegerlos, hay que contenerlos con afecto, con formación, con fortalecimiento de amor propio. Y el otro asunto es con investigaciones como estas. El racismo y digamos que el tema de la cultura afro no es un tema solo de los afros, ¿no? Es un tema de toda la sociedad colombiana, latinoamericana, ¿sí? El racismo es un problema global, entonces nos atañe a todos. ¿Qué podemos hacer entre todos? Entonces, formarnos, educarnos. No basta con ser no racista, sino con ser antirracista. Como dice el dicho, sin lo negro no hay guaguancó, no hay champeta, no hay todo eso que también somos. Entonces, entre todos podemos simplemente aplicar el Ubuntu, eso de construir en círculo, en diálogo, de soy porque somos, de entender que en la medida en que el otro esté bien, yo también lo voy a estar, que en la medida en que el otro aprenda mejor, yo también lo voy a hacer. No entendernos desde el individualismo, sino como lo dicen los africanos, desde la nosotredad. Es un poco eso, y es desde allí que creo yo que tenemos que asirnos a la esperanza, asirnos al Ubuntu y a un concepto africano que también me encanta, que es el umoja, que significa unidad y que muchos traducen como todos somos el aguacero. Lo que le pasa a una gota, le pasa a la lluvia y al río.